Hola, señoras y señores. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart, Alemania, el 27 de agosto de 1770. Fue un filósofo y profesor universitario. Tuvo amistad con el filósofo Friedrich Schelling y el poeta Friedrich Hölderlin. Le fascinó las obras de Platón, Aristóteles, Descartes, Spinoza, Kant, Rousseau, así como la Revolución Francesa. Hegel fue un seguidor de la teoría filosófica del idealismo. Antes de comenzar, es recomendable conocer su definición. El idealismo es la teoría filosófica que dice que las ideas son más importantes que el resto de las cosas y que incluso dichas ideas pueden existir de una forma independiente. Es así que, según los idealistas, los objetos no podrían existir sin que alguien los perciba y que sea consciente de ellos. Hegel afirmó lo siguiente: todo lo real es racional y todo lo racional es real. O sea, no puede existir lo real si no es racional. El universo es racional en su totalidad. A pesar que el planteamiento filosófico de Hegel no es religioso, tiene paralelismos. La figura del todo creador sería para Hegel el espíritu, y tiene una visión panteísta. El espíritu está en lo real, lo absoluto está en nosotros, lo finito está en lo infinito. El espíritu significa para Hegel el objeto y el sujeto de la autoconciencia, y consiste en la actividad, desarrollo e incesante progreso. El espíritu no crea el universo y se mantiene pasivo, sino que está en continuo movimiento. Hegel intentó aglutinar todo el pensamiento filosófico anterior y crear uno nuevo. Creó un sistema de pensamiento enciclopédico y orgánico. El espíritu tiene tres formas: consigo mismo, subjetivo, con respecto a la realidad, objetivo, y el espíritu absoluto. Dentro del espíritu subjetivo tenemos la antropología del mismo. El espíritu emerge de la naturaleza en forma de alma, es decir, es la latente identidad, un alma primero difundida por amplios sectores de naturaleza, después en almas individuales. Este espíritu se manifiesta en sensaciones en diferentes variantes como la juventud o madurez de la persona. Después pasa a recibir sentimientos derivados de esas sensaciones. Por último, ese espíritu se acomoda perfectamente en el cuerpo, en donde lo interior y lo exterior se identifican, donde se puede evidenciar en la forma de andar o el tono de voz. Tenemos la fenomenología, que se resumiría en conciencia, autoconciencia y razón. Empieza con la conciencia sensible. Se ocupa de un vacío. Se pasa de la sensación a la percepción. Se trata de identificar el objeto y pensamiento. Después llega el entendimiento, bajo unos principios. Ahora llega la autoconciencia, que surge de la conexión entre la autoconciencia y la conciencia, es decir, nuestro apetito de propiedad sobre el mundo y su inteligibilidad, que tiene como resultado la conciencia social, el reconocimiento entre personas. De aquí surgirá la dialéctica amo y esclavo, que no trataré en este vídeo. Las concepciones ponen los cimientos de la reacción subjetiva, pero intelectualmente objetiva. Después tenemos la psicología. Aquí se subdivide en tres: espíritu teórico, espíritu práctico y espíritu libre. En el espíritu teórico se articula en tres fases de conocimiento: intuitivo directo, reproducción imaginativa y pensar puro. En la intuición directa encontramos los modos de conciencia directa, no analizada, como la sensación o la conciencia sensible. En este caso es intelectual. La imaginación reproductiva sería el dominio implícito claramente sobre sus imágenes, donde puede evocarlas y asociarlas de una forma determinada. El pensar puro
sería un sistema impersonal universal de símbolos mediante el que la esencia del mundo es capturada. En el espíritu práctico, al tratar de someter el mundo a sus propias exigencias, debe de hacerse mediante varios requerimientos que han de cumplirse, que en una primera forma son sensitivos, agrado, desagrado. Por ejemplo, debido a no cumplirse en el mundo, se convierte en impulsos. Ahora bien, frente a la individualidad del impulso, ha de entrar en juego la universalidad de la razón, o sea, se ha de reflexionar. Y por último pasamos al espíritu libre. El interés por saciar los impulsos nos obliga a reflexionar sobre sí mismo. Es la razón última por la cual sabemos que tenemos intereses y pasiones. Es precisamente la de que podamos contar con algo que la controle y armonice, y este control nos separa del espíritu subjetivo para entrar en el espíritu objetivo. La tarea de la realización efectiva de la libertad lo llevaría a cabo el espíritu objetivo. En esta facultad lo que lleva al hombre al derecho, para evitar litigios con otros hombres, por ejemplo, por la posesión de una propiedad. Dentro también del espíritu objetivo estaría la moralidad. En este caso, la voluntad se determina a sí misma en su interior. Existe una confrontación entre bien abstracto y el contenido. Por ejemplo, saber que comer dulces es malo para los dientes y tus ganas de comerlos. Este conflicto finalmente se supera y se pasa a la eticidad. Es el siguiente paso que lo define como un concepto de libertad que ha llegado a ser el mundo existente y la naturaleza de la autoconciencia. Dicho de otro modo, es la libertad siempre que sea para sí y que integre en el todo y sea parte del producto común social, que nace en la familia pero se supera y llega a la sociedad civil. Finalmente, Hegel se ocupa del espíritu como un concepto absoluto, como representación de una forma inmediato y sensible el arte, de una forma emocional representativo la religión y por último la filosofía como pensamiento reflexivo, las tres formas de espíritu absoluto. El arte expresa, según Hegel, de una forma inmediata mediante los sentidos, que tiene una vinculación con alguna noción o significado interno, y que opera de una forma inconsciente o instintiva y no por aplicación de reglas o fórmulas que no tiene que ser comprendidas por el artista. El arte sería la percepción conceptual de lo absoluto. La religión nos encontramos con la expresión del saber absoluto, que sin embargo no ha logrado identificar su forma y contenido, debido a que su saber es subjetivo y fundado en la representación. Y por último está la filosofía. Solo mediante una forma conceptual se puede hablar de lo absoluto, y para llegar al absoluto la filosofía ha ido pasando a través de una serie de unidades, a través de la dialéctica. Él considera que la filosofía ha ido evolucionando hasta su época. La dialéctica de Hegel no es un argumento para descubrir una verdad distinta, sino es la propia realidad la que se desarrolla dialécticamente, con la formación de tesis, antítesis y finalmente la síntesis. El proceso vuelve a empezar de nuevo con otra tesis. El idealismo absoluto consiste en que la única cosa que es real al final, es decir, la realidad última del proceso dialéctico, es la idea absoluta, es decir, el espíritu que se conoce a sí mismo como la entera realidad. Me despido.
Saludos y adiós.